buenas tardes para todos. Bueno, el Uruguay está muy agitado, este contexto de la rendición de cuentas. El gobierno de turno está con muchísimos frentes abiertos. Uno de ellos es el tema de las ocupaciones, en lo que tiene que ver con la educación. Vamos a arrancar por ahí, repasando lo que ha sido la ocupación y el desalojo en el MEC por parte de estudiantes del IPA. Veamos el tape y después lo conversamos. En la mañana de este miércoles, estudiantes del IPA y del CERP Sur de Atlántida ocuparon el edificio, impidiendo el ingreso de los funcionarios. La medida se tomó ante decisiones que ha adoptado el Ministerio, como establecer que la formación docente tendrá rango universitario mediante un examen. Es un simple título que a nosotros no nos daría una formación universitaria. Nosotros creemos que universidad es investigar, es trabajo en extensión, es trabajar en una tesis, por ejemplo, una formación real, una autonomía y un cogobierno, como lo tiene la UDELAR, por ejemplo, que a nosotros no se nos propone eso, se nos propone una simple prueba que nosotros entendemos que eso no es un carácter universitario real. Llegó la policía luego que el ministro vía Twitter anunciara que pediría el desalojo. Fue la subsecretaria quien concurrió al ministerio, habló con los estudiantes y acordó el desalojo con el compromiso de mejorar un diálogo que dijo está no bien del todo, como lo demuestra la ocupación. Has habitado aulas, conoces a un montón de docentes. 40 años. Exacto, entonces sabés las necesidades que tenemos y tenés, creo yo, desde el lugar de poder que tenés, habilitar esto cuando nosotros los estudiantes entendemos y señalamos las cosas que realmente son necesarias. Nosotros, no solamente yo, todo el MEC y todo ANEP sabe perfectamente las necesidades de los docentes. Nosotros estamos trabajando, y estudiantes, nosotros estamos trabajando desde diversos lugares en pro de esos estudiantes y esos docentes. Ustedes piensan que no, pero nosotros solo queremos hacer las cosas bien. Los estudiantes desalojaron pacíficamente el ministerio y los funcionarios ingresaron a trabajar. Bueno, muy bien. Ojalá los diálogos fueran realmente o fuera la constante, como este pedacito que refleja el tape, ¿no? Realmente muy difícil para las autoridades y no menos difícil para quienes entienden, están convencidos de que esta reforma o transformación educativa no cumple con lo que ellos imaginan o quisieran. Entonces, yo no sé cómo se va a serenar la situación, en definitiva, ¿no? Porque tampoco la solución va a ser poner más clases al final del año. Habrá que hacerlo, sin duda, pero tampoco es ¿En clave de qué hay que abordar este debate hoy en día? No lo sé. Pepe, ¿qué pensás? Y que hemos llegado a un punto de no retorno, ¿no? Donde ya es muy difícil volver al comienzo de partida y es muy difícil seguir avanzando también. Está claro que de esa película que vos mencionabas, yo me quedo con esos segundos que dura esta foto que acabamos de ver, donde sí, se habla, se dialoga por lo menos, pero no es la película que estamos viendo, ¿no? Y es la que yo creo que a mí me gustaría ver porque sigo apostando al diálogo. Claramente acá hay una diferencia. Perdón que te interrumpa, claro, vos me dirás, ¿qué chance de película podemos ver cuando recuerdan con todas las agresiones que le hicieron al propio Robert Silva en el cerro, ¿no? Sí. En el mismo intento de ir y hablar. Yo estoy de acuerdo con esa visión, pero también es cierto, o no es menos cierto, que uno apuesta al diálogo cuando la situación se transforma en lo que estamos viendo, donde no se dialoga. Porque si el diálogo fluye, ¿para qué apostar? De hecho, se da. En este caso, no hay diálogo. Hemos tenido a las autoridades de la educación acá en este programa, hemos tenido a los estudiantes. Claramente los dos no pueden tener la razón. Hay alguien que se está, no digo equivocando, pero sí que está planteando un relato que no coincide con la realidad. ¿Quién? Bueno, esa es la pregunta también. Creo que lo que se tranca justamente es ahí, porque cuando a vos te interesa dialogar, empezás a admitir que el otro puede llegar a tener razón. Cuando vos no te interesa dialogar, te parás desde una posición de firmeza donde lo único que importa es tu verdad y el otro tiene que atender a tu verdad. Me parece que eso es lo que está ocurriendo hoy. Es necesario profundizar, ir hacia un diálogo más claro, más contundente. Hay cosas que directamente no hay que pasarlas por el cernidor del diálogo, son las relacionadas a la ocupación. Está claro que no se puede ocupar. Eso te gustará, no te gustará, pero está claro. Por lo tanto, cada ocupación, cada movimiento puede generar una reacción adversa y la verdad que eso sí es desfavorable para un posible diálogo. Bien. ¿Cómo lo ves vos, Valeria?
Bueno, yo estoy cada vez más convencida que esta reforma de la educación que plantea el gobierno es equivocada. El otro día escuchaba a la directora que tuvimos aquí de invitada en otro canal, planteando que, por ejemplo, se le va a dar a los colegios privados un año de gracia, digamos, para aplicar la reforma por la cantidad de docentes que van a quedar sin horas y lo que va a bajar la cantidad de horas en cuanto a lo curricular. Por otro lado, los profesores de física, luego de ese programa que estuvimos charlando, que por ejemplo iba a ser opcional en primer año, sí, entre ciencias físicas y el área más de las artes, y que pasaba a ser un taller y ya no una materia, me pasaron todo un trabajo que elaboraron a partir de lo que se plantea para las ciencias en la reforma de la educación, demostrando que en realidad no se sustituyen las horas que están perdidas en ninguna parte del programa ni adelante en los siguientes años. Hoy por hoy se plantea por parte de los estudiantes, de los estudiantes del IPA, para que van a ser los futuros docentes, que en realidad se plantea que ahora va a pasar a ser universitaria la formación docente, cuando en realidad lo único que le van a hacer es una prueba, como lo decían ellos mismos. Ahí no hay un cambio en la formación. Una simple prueba va a decir, bueno, ahora pasaste de ser como se venía dando la formación, a ser universitario, pero simplemente con dar una prueba. ¿Y dónde están los elementos de formación para aplicar una reforma que se plantea va a ser tan trascendente? ¿Dónde están los elementos de inclusión que acá el propio Robert Silva, invitado al programa, planteaba que se le iba a dar formación para incluir a personas con discapacidad y cómo adaptar programas para las personas con distintas discapacidades dentro del aula, si simplemente lo que van a dar es una prueba para pasar sin ningún tipo de formación extraordinaria? Pero está anunciado que se va a dar ese tipo de formación. Sí, está anunciado, pero el planteo de pasar a ser de nivel universitario es una prueba. Es como que vos digas, como dar una prueba de ingreso, como hay en algunas instituciones. Bueno, en este caso, dando una prueba, pasás del nivel que tienen hoy al nivel universitario. Entonces, está claro que hay un montón de cosas de la reforma de la educación que no cierran, que no hay diálogo, porque la realidad es que no hay diálogo, hay expresiones por Twitter, hay expresiones públicas, pero no hay una mesa de diálogo que resuelva la superpoblación de las clases, las carencias que tienen hoy los liceos, que no son nuevas, que esto mismo le pasó al gobierno del Frente Amplio, pero no estaba planteada una reforma de la educación agarrada a los pelos como es hoy, que se plantea a 2 meses de empezar el próximo año, que ya el año que viene la van a instalar, sin que los docentes tengan claro un montón de elementos, ni creo que las propias autoridades saben cómo la van a llevar adelante. Entonces, yo sinceramente creo que es momento de parar para mejorar el andar y para mejorar los resultados que podemos tener, de que realmente hayan mesas de diálogo que resuelvan los problemas que ya estaban hoy instalados, que no tienen que ver con la reforma, problemas locativos, de falta de personal, de los equipos multidisciplinarios. Los chiquilines vienen de una pandemia y hay muchísimos adolescentes con problemas de depresión. Yo lo he hablado con distintos profesores. Pero separemos los tantos, porque la protesta es por la transformación educativa. No solamente. Bueno, ¿por qué no lo explican No, pero lo han explicado y de hecho los propios representantes... está sumando en una bolsa, que es una bolsa contra la propuesta de las autoridades, con cosas que son estructurales. En realidad hay dos situaciones. Cuando están planteando la mesa de diálogo, y yo lo contaba acá cuando se estaban dando las medidas de los liceos, lo que pidieron es un ámbito para poder resolver todo lo que viene de atrás, ¿no? Todos los problemas que están acarreando y con los recortes que tiene la educación, porque a pesar de que todos pensamos que con lo que se volcó en presupuesto es para mejorar las condiciones que tienen hasta hoy sin reforma educativa, no es lo que está pasando, porque si vos tenés en un liceo 3 turnos de liceo, los que tienen hasta nocturno, sin tener limpiador, imagínense en las condiciones que termina ese liceo cuando termina el turno. Yo, que mando a mi hija al liceo público, entro al liceo y veo las condiciones y bueno, entiendo que hay cosas que hay que resolver antes de plantearse una reforma educativa y que las arrastramos del periodo pasado. Y después está la propia reforma educativa. ¿Qué porcentaje de apoyo viene teniendo la protesta contra la reforma educativa? ¿Alguien sabe? Es menor, según el último relevamiento, en el último paro, un 60% de los docentes asistieron a clase.
O sea, que solo tuvo un apoyo del 40%. Un apoyo del 40% que hay que mirarlo de pronto un poco más fino, porque muchos de esos docentes de ese 40% quizás no asistieron a clase pensando o entendiendo que el centro educativo va a estar cerrado. Bien. ¿Y eso no dice nada? Pero claro que dice. ¿Cómo no va a decir? El problema es que, a ver, los que están en contra de la reforma... Ahora, aparte somos todos expertos en educación. ¿Qué tenés para decir sobre ese bajo porcentaje de adhesión? En realidad ese es el número que maneja Robert Silva y que planteó en Twitter. Debe ser mentira, es el número que maneja Robert Silva, no es el número que manejan el sindicato, que de hecho ni siquiera da para responder, porque Robert Silva, en lugar de sentarse a dialogar con los docentes y con los estudiantes, lo que hace es publicar por Twitter, familias envíen a sus hijos que hay clase. ¿Qué sucede con las familias que envían a sus hijos? Los profesores. Yo sé que tu discurso populista no es populista, es la realidad. ¿Tus hijos van al liceo público? ¿Sabés lo que pasa en los liceos públicos? Mi hija va al liceo público. Sé lo que pasa y lo veo. Yo lo veo. Yo lo veo. Hablen bien. Tu discurso populista está muy bien y está bárbaro. Está perfecto. Sos el menos indicado para decirme que no grite cuando me gritaste sobre la ocupación de mi hija. Lógicamente hay una posición, porque esto es un tema político. Esto va más allá de la reforma educativa. Porque la reforma educativa se discutió durante muchísimo tiempo en este país. Algunos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo propusieron, lógicamente, que ya lo he dicho acá en más de una oportunidad, pero como siempre se sale con el mismo discurso, la derogación mediante la LUC de la reforma educativa, entre otros tantos puntos. La ciudadanía, que en definitiva es la que manda y no parte de los gremios o parte de los estudiantes, porque en definitiva en un país democrático y republicano manda el voto popular, le puede gustar una parte sí, a otra parte no, pero la realidad es esa, decidió que esto continuara adelante. ¿Hubieron procesos de diálogo? Claro que se dieron los procesos de diálogo, pero a ver, hay que entender una cosa, cuando se eligen autoridades en forma democrática, hay que respetar la decisión de las autoridades. ¿Te pueden gustar o no? Esa es otra discusión y dentro de 5 años votarás, como hacemos todos los uruguayos, y cambiaremos de gobierno, mantendremos el mismo partido, se verá. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo he escuchado expresiones que son increíbles para quien las razona de afuera, no para el que tiene el objetivo de convertir esto en un tema político. Por ejemplo, violenta en la democracia. Yo lo escuché. ¿Cómo se violentó? ¿Dónde se violentó la democracia? ¿Alguien vio alguna tanqueta parada en algún centro educativo prohibiendo la ocupación? Yo no lo vi. Capaz que alguien lo vio. Yo lo desconozco. Niegan la libertad de expresión. Acá nadie ha negado la libertad de expresión. Pueden manifestar perfectamente donde quieran. De hecho, se han dado varias manifestaciones en contra de la reforma educativa y nadie ha ido con un palo, las ha prohibido, las ha cortado. O sea que eso también es una mentira. Y además se le da en los medios de comunicación masivos todo el espacio, ¿no? Es una amenaza de la pérdida de calidad de estudiante, Pablo. ¿Y desconoce la negociación colectiva este gobierno? Sí. Ayer estábamos hablando justamente de la negociación colectiva. Entonces, cuando se expresan determinadas cosas tratando de crear un relato que no es así, se crea lógicamente ese relato que lo que se entiende es que todos los docentes, todos los estudiantes están en contra de la reforma educativa. Hablando de los relatos, mira, Valeria, esto va para ti. Dice una persona, soy estudiante de profesorado. No es como dice Ripoll, no es una simple prueba. Va a cambiar la modalidad de estudios y las materias. La licenciatura va acompañada de varios cambios. Los docentes que ya están recibidos tienen que dar una prueba. Por lo tanto, bueno, pero entonces no podés hablar en general. Los próximos docentes serán más calificados. Entonces la reforma educativa la aplicamos dentro de 5 años y todos los profesores anteriores que no tienen la formación, una y 10 veces diferentes personas aquí en esta silla que, por un lado, representan a las autoridades de la educación y, por otro lado, representan a los que están en contra de la reforma educativa. Y uno dice blanco y otro dice negro. Sí, tal cual. ¿Está bien? Entonces, discutir sobre los pormenores de la reforma educativa me parece al santo botón. ¿Por qué? Porque claramente acá hay dos posiciones encontradas y, en el mejor de los casos, no se sabe quién tiene la verdad. ¿Pero saben cuál es la verdad? El que por el voto de las personas y de los ciudadanos son las autoridades. Si después se equivocan, se irán. Pero no se puede discutir más, no se puede seguir ocupando en contra de tal o cual cosa, porque con ese criterio, el que gobierna son pequeños sectores de la sociedad y no el voto de las urnas. Memoria, Pupo. Sí. ¿Tan cuestionada fue la reforma de Rama?
Sí, la reforma de Rama fue cuestionada y de hecho fue hasta abochada, o sea, en definitiva... Bueno, en los hechos sí. No, pero, en los hechos sí. Pero hubo tanta movilización. Hubo movilización y vamos a no olvidarnos lo que sucedió en 2015 por el tema presupuesto también, o sea, en medio del gobierno, de los gobiernos, inclusive del gobierno Mujica, en medio de los gobiernos del Frente Amplio, los sindicatos de la enseñanza fueron un verdadero palo en la rueda, ya no solo para este gobierno, sino para los gobiernos de izquierda anteriores. Entonces yo no quiero caer en la lógica de las palabras de José Mujica, pero lo que digo es, no puedo acceder al diálogo cuando del otro lado lo que recurrentemente se me está haciendo es provocación tras provocación. Y yo creo que hay una especie de búsqueda, por eso además se reitera el tema de las ocupaciones, hay una búsqueda de un mártir. Y yo creo que eso es la parte más astuta que le veo al manejo del Ministerio del Interior de este gobierno, es tratar de no dar ese dulce. O sea, se está buscando un mártir, como sucedió en 1968, de que haya algo que pueda movilizar aún más a la gente que se está desmovilizando, porque los profesores también llegan a un punto donde dicen, bueno, las medidas pierden eficacia, necesito trabajar, los chicos necesitan tener las aulas y tener la educación, no nos interesa eso de que se vayan las clases a fin de año o fuera de los tiempos lectivos, y me parece que van perdiendo eficacia porque justamente está demasiado reiterada la medida y el recurso. Y no podés pedir diálogo cuando vos lo que mostrás es militantes desestabilizadores profesionales. Esas son las imágenes que uno está viendo. O sea, la verdad que hay algunas figuritas muy repetidas en todas las imágenes que se vienen dando en los últimos meses y dejan de ser docentes para ser bueno, desestabilizadores. Me molesta mucho que se use a los gurises de rehén de esta situación, y lo peor de todo es que los que pagan el plato roto son justamente los hijos de las clases menos favorecidas. Son los chiquilines que van a los colegios privados. Esta situación de las medidas ni las viven ni las sufren. A los que estamos matando y a los que estamos reventando son a los que más horas de clase necesitan, a los que más necesitan agarrarse de la educación y trabajar en lo más importante que te puede heredar un Estado, que es que labures en tu inteligencia, para el día de mañana tener un trabajo acorde a tus expectativas. ¿Se le puede creer ya a los sindicatos cuando plantean que todo esto lo hacen justamente pensando en el estudiante? Yo creo que hay dos cosas. Yo digo, tampoco voy a caer en la cosa simple de los voy a reventar porque sí. Hay un tema... ¿A la vuelta me lo contestás? Que tenemos que hacer la primera pausa. Lo quiero decir porque hay un tema de miedo que para mí es la única parte entendible de todo eso. El miedo a perder horas. ¿Tá? Bien. Pausa y ya venimos. Antes les recuerdo que